Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que bien, y en el video de hoy vamos a tratar funciones exponenciales, ¿sí? Bueno, la situación que nos toca justamente es propicia para hablar de funciones exponenciales, y vamos a tomar dos temas en particular para analizar distintas cuestiones de las funciones exponenciales. Uno va a ser el contagio de enfermedades y el otro va a ser la inflación, ¿sí? El porcentaje de inflación. Entonces vamos a empezar analizando algunas cosas del contagio de enfermedades. Supongamos que tenemos una persona que está enferma, ¿sí? Y esa persona, por cada día que pasa, supongamos que pasa un solo día, contagia a 2 personas, ¿sí? Y vamos a suponer que en este paso del primero al segundo estado, esta persona deja de estar contagiada, ¿sí? Porque si no el problema es un poquito más complicado. Bien, ahora, estas 2 personas, esto pongámosle que va a ser el día 0, acá le vamos a poner el día 1, ¿sí? Al otro día, ¿sí? Supongamos el día, vamos a hacerlo porque me quedé sin espacio, así, vamos a hacer así, al otro día cada una contagia a 2 personas más. Esto vamos a hacer el día 2, ¿sí? Ahora, de vuelta, estas personas supongamos que ya están recuperadas. Estas van a contagiar a su vez 2 cada una. Y esto sería en el día 3. Entonces veamos que por cada día que pasa, ¿sí? La cantidad de contagiados se duplica. Entonces nosotros lo que podemos hacer es pensar en principio en una tabla de valores que me pueda relacionar estas dos variables, ¿sí? En este caso las dos variables van a ser los días y los contagiados, ¿sí? Vamos a tener que en el día 0 hay un solo contagiado, en el día 1 vamos a tener que hay 2 contagiados, en el día 2 vamos a tener 4 contagiados, ¿sí? Porque cada uno de estos contagia a 2, en el tercer día vamos a tener 8 contagiados, 2, 4, 6, 8. 2 por cada uno que teníamos en el estado anterior. Si nosotros analizamos esta tabla, acá tenemos periodos regulares de un día que va pasando. Un día, un día, un día. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado de la tabla? Cada un día que pasa, esto se multiplica por 2. Tenemos el doble, el doble, el doble, ¿sí? Entonces podemos pensar que este 2 de acá, ¿sí? Salió de ser 2 por 1. Estamos queriendo construir una fórmula, ¿sí? Este 4 de acá salió de ser 2 por 2 por 1. Este 2 por 1 es el que está acá arriba y lo multiplicamos por 2. O sea, esto lo podemos pensar como 2 al cuadrado por 1. Ahora, este 8, ¿sí? Salió de ser 2 por 4. Pero este 4 venía a ser 2 al cuadrado por 1. O sea que sería 2 por 2 al cuadrado por 1, o lo que es lo mismo que 2 al cubo por 1. ¿Sí? Si se fijan, justo el exponente en cada expresión coincide con el número de día. Esto no es casualidad, justamente, como en cada día que pasa yo multiplico por 2, al multiplicar por 2 se le suma 1 al exponente, o sea, 2 al cubo por 2 va a ser 2 a la cuarta. ¿Sí? Porque si 2 al cubo es 2 por 2 por 2 3 veces, cuando lo vuelvo a multiplicar por 2 es 2 a la cuarta, porque es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 4 veces, ¿sí? Entonces, fijémonos que acá, con el día 0, ¿sí? Al 1 lo podemos escribir como 1 por 2 a la 0. Ahora vamos a ver por qué estoy dejando este 1 acá, ¿sí? Este 2 a la 1 lo podemos escribir, 2 por 1 lo podemos escribir como 1 por 2 a la 1. Este lo podemos escribir como 1 por 2 a la 2, y este lo podemos escribir como 1 por 2 a la 3. Y como dijimos, 1, 2 y 3 son, ¿sí? En el exponente son la cantidad de días. Por lo tanto, si nosotros pensamos qué va a pasar en nuestra tabla, pensando en días y contagiados, ¿sí? Para el día X, ¿sí? Lo que podemos pensar es que va a ser 1 por
justamente el 2, que es que se va duplicando por cada proceso, a la x. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos definir una fórmula que nos diga para cada número de día cuántos contagiados va a haber, podemos armar la fórmula f de x igual 1 por 2 a la x. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos la primera parte. Ahora, ¿por qué yo fui dejando el 1 ahí al principio? Bueno, ¿qué pasaba si al principio de la fórmula, ¿no? Pero digo, tiene que ver con lo que pasa justamente al comienzo de la situación. ¿Qué pasaba si al comienzo de la situación yo, en vez de tener una sola persona, ¿sí?, hubiera tenido, supongamos, 3 personas? Voy a poner acá, ¿sí? Esta es la situación 1. ¿Sí? En vez de tener acá 2 contagiados, iba a tener 6 contagiados, porque iba a tener 2 por la primera persona, 2 por esta persona y 2 por esta persona. ¿Sí? O sea que iba a tener el triple. En este caso, en vez de tener en el segundo día, ¿sí?, acá iba a tener estos 2, pero por 3. En este caso, ¿sí?, iba a tener estos 4, pero también por 3. ¿Sí? O 3 por 4. El triple, porque había empezado con 3. Y en este caso, en vez de tener 8, también iba a tener 3 por 8. O sea, el triple de los que había empezado. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vemos acá es que, si analizo la fórmula, en la parte de 2 a la x, ¿sí?, esta parte de 2 a la x, lo que me está diciendo es cómo se comporta la evolución de los contagios, o sea, que se van duplicando, ¿sí? Esto me dice que los contagios se duplican por cada día que pasa. Ahora, se duplica dependiendo de los que había al principio. Si al principio había uno solo, se va duplicando a partir de 1. Pero si al principio había 3, se va duplicando a partir de 3. O sea, voy multiplicando por 2 tantas veces como días pasen al 3. O sea, si pasa 0 días, no multiplicó al 3 por nada. Acá me quedaría un 3. Si multiplico por un día, acá me quedaría 3 por 2. Se duplica el 3. Si pasan 2 días, sería 3 por 4. O sea, 3 por 2 por 2. Multiplicaría 2 veces por 2 al 3 con el que empecé. ¿Sí? Por lo tanto, si en el comienzo acá yo hubiera tenido 3 personas, si al principio yo hubiera tenido 3 personas, este 3, ¿sí?, se hubiera, ahora me quedé sin espacio, pero este 3 hubiera hecho que acá me apareciera un 3, ¿sí? Entonces, ese coeficiente de ahí lo que me está diciendo es la cantidad de personas contagiadas, el día 0. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es la fórmula de una función exponencial, en donde el coeficiente que multiplica a la potencia, esto es una potencia, ¿no? El coeficiente que multiplica a la potencia es la cantidad de personas contagiadas el día 0 en este modelo. Y la potencia tiene una base y un exponente. Esto es una función exponencial justamente porque la variable x está en el exponente, y la base, el número de la base, me va a decir cómo se comporta, o sea, cómo evoluciona la situación. En este caso, como hay un 2, me dice que se duplica por cada día que pasa. Habrán escuchado estos días, ¿sí?, que la población contagiada se duplica no cada un día, sino cada 2, o cada 5, cada 10, cada 20, cada 25, ¿sí? Bueno, en nuestro modelo se duplica por cada día. Entonces vamos a ver cómo podemos cambiar la fórmula de la función, ¿sí?, para ajustar el modelo a esto que pasa, que por ejemplo se duplica cada, supongamos, vamos a hacer primero cada 2 días, ¿sí? Entonces, primero vamos a analizar la tabla acá de valores. Esto ya lo habíamos hecho, pero vamos con el modelo que dice que al principio hay 3 contagiados que se van duplicando por cada día. Entonces fíjese cómo acá pasa un día y los 3 contagiados pasaron a 6, se multiplicó por 2. ¿Sí? Esto es porque pasó de 2 a la 0 a 2 a la 1. Ahora pasa un día más, ¿sí?, y de 6 pasa a 12 de vuelta, se multiplicó por 2, porque en vez de 2 a la 1 ahora tengo 2 al cuadrado en mi cálculo, ¿sí? Y así sucesivamente, por cada un día que pase, esto se va duplicando. ¿Sí? Bien. Ahora, supongamos
que yo lo que quiero es obtener una fórmula, pero no para una duplicación por cada día que pasa, sino por una duplicación cada 2 días que pasen, supónganse. O vamos a hacerlo cada 5 días que pasen, ¿sí? Para no repetir el 2 y que no se confundan los números. Supongamos que quiero hacer una duplicación por cada 5 días que pasan. Entonces, yo quiero poner acá días contagiados. Sabemos que al principio, sí, en el día 0 hubo 3 contagiados, entonces vamos a poner 3. Sabemos que no un día después, sino 5 días después hay 6 contagiados porque se duplicó. Sabemos que 10 días después hay 12 contagiados porque se duplicó. Y que 15 días después, ¿sí?, hay 24 porque se duplicó. ¿Tá? ¿Qué estamos haciendo acá? Nada, supongamos que nosotros salimos a medir a la calle los contagiados y obtenemos esta información. Entonces, para saber cómo va a seguir evolucionando el sistema, o sea, cómo va a seguir evolucionando los contagiados, cómo va a seguir evolucionando la situación, tenemos que proyectar. Entonces, para poder proyectar mejor, lo que necesitamos es una fórmula, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo me hago una fórmula en donde ahora se duplican, pero no por día, sino cada 5 días? Yo tengo esta fórmula que se duplica por día, ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a construir? Bueno, a ver, yo necesito que cuando reemplace por 0 me dé 3 y cuando reemplace por 5 me dé 6. Pero no lo voy a pensar como el número 6, sino que voy a pensar que 6 es el doble de 3. O sea, necesito que se multiplique por 2, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar el 3 del comienzo, que son la cantidad con la que empiezan, ¿sí? Y voy a poner acá 2 porque se va a duplicar y lo que voy a ajustar es el exponente, ¿sí? Si yo pongo acá en el exponente la x, no tengo problema para el primer caso, porque si yo reemplazo por 0, 2 a la 0 es 1, por 3 da 3. El problema es que esto se duplica cuando yo acá le pongo un 1, ¿sí? Ahora, yo necesito que se duplique cuando en el x pongo un 5, ¿sí? O sea que 5 sería como mi 1 de esta situación, ¿sí? Y 10 sería como mi 2 de esta situación. Y 15 sería como mi 3 de esta situación. O sea, mi día 0 es el 0. Mi día 5 sería como el día 1. Mi día 10 sería como el día 2. Y mi día 15 sería como el día 3. Bueno, ¿qué relación hay entre 0 y 0? Entre 5 y 1. Entre 10 y 2. Y entre 15 y 3. 5 es el triple de 1. 10 es 5 es el quíntuple de 1. 10, ¿sí?, es el quíntuple de 2. Y 15 es el quíntuple de 3. O sea, la relación que hay entre los valores de esta columna y los valores de esta columna es multiplicar por 5. 0 por 5 es 0, 1 por 5 es 5, 2 por 5 es 10 y 3 por 5 es 15. O, si lo pienso de esta columna a esta columna, 0 dividido 5 da 0, 5 dividido 5 da 1, 10 dividido 5 da 2 y 15 dividido 5 da 3. Por lo tanto, lo que yo necesito poner acá es x dividido 5 en el exponente, ¿sí? Veamos lo que pasa si yo pongo x dividido 5 en el exponente. Voy a calcular. F en 0, no hay problema. Es 3 por 2 a la 0 dividido 5. Como 0 dividido 5 da 0, 2 a la 0 es 1 y esto me da 3. Si yo calculo ahora f de 5, quiero que se duplique cada 5. De 5, esto me da 3 por 2 elevado a la 5 dividido 5. Y 5 dividido 5 es 1, o sea que me queda 3 por 2 a la 1. Lo que yo quería, como acá, que se duplique una vez. Esto me queda 6. Si hago f de 10, me queda 3 por 2 a la 10 dividido 5. Y ese 10 dividido 5 se lo transforma en un 2. Se pasaron 2 periodos de 5 días. Esto me queda 3 por 2 a la 2, que me queda 12, ¿sí? Entonces, poniendo un 5 en el denominador del exponente, obtengo que el periodo de duplicación, en vez de ser cada un día, sea cada 5 días, ¿sí? Lo que estoy haciendo, estoy ajustando, ¿sí?, el periodo por el cual se va duplicando. Entonces, a lo que ya habíamos analizado antes de la fórmula, ahora tenemos un elemento más. Tenemos que el 3, habíamos dicho que es los contagiados iniciales, ¿sí? El 2, habíamos dicho que es cómo evoluciona el sistema o cómo evoluciona la situación.
se duplican los contagiados. Y ahora, ¿sí?, el número que tengo acá en el denominador, este 5 me dice cada cuántos días se, bueno, en este caso son duplican, ¿sí?, pero sería lo que diría el número de acá. Si este fuera un 3 se triplica, si fuera un 4 se cuadriplica, pero cada cuántos días se duplica, en este caso, se duplican los contagiados. ¿Sí? Entonces lo que logramos ahí fue ajustar esa cantidad de días. Por ahí ustedes habrán escuchado, ¿sí?, cuando se dice, bueno, tenemos que lograr que la cantidad de contagiados se duplique cada 25 días, cada 30. Bueno, ¿cómo se hace eso? De una manera es midiendo, ¿sí? ¿Y por qué se llega a ese número de 25 a 30? ¿Por qué quiero que sea 30 y no sé, 60? ¿O por qué no 15? Bueno, porque cuando se hacen simulaciones cambiando el número del denominador, se ve que si acá abajo aparece un 25, o sea que si la duplicación es cada 25 días, se puede estudiar el gráfico y ver qué es lo que va pasando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer después. Cuando tengamos la fórmula, o sea, ahora que tenemos la fórmula, podemos ver qué pasa con el gráfico. Bueno, estamos ya acá en GeoGebra. Vamos a introducir las fórmulas que habíamos armado para comparar las dos curvas, que era lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿sí? Entonces tenemos la primera acá abajo, la barra de entrada, f de x es igual a 3 por, que va a ser con un espacio, ¿sí?, 2 elevado, que es con el sombrerito, a la x. Enter. Ahí me sale la primera función, que está roja. Y después lo que habíamos hecho era, vamos a poner otra función, g de x igual a 3, ¿sí?, 2 elevado, también con el sombrerito, y ahora voy a poner entre paréntesis x sobre 5. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver a la izquierda las fórmulas de las dos funciones, y acá a la derecha vemos los dos gráficos, ¿sí? Bueno, fíjense la diferencia entre las curvas, es lo que se viene diciendo ahora como aplanar la curva, ¿vieron? Fíjense, la roja se duplica una vez por cada, o sea, se duplica por 2, mejor dicho, se multiplica por 2 por cada una unidad de tiempo que pasa, o de la variable independiente. O sea, fíjense, como acá tenemos el punto 0,3, después tenemos acá, a ver, lo podemos ir ubicando, el punto 1,6, que está ahí, ¿sí? Después tenemos el punto 2,12, ven cómo se va duplicando cada un intervalo. En cambio el otro tenemos el 0,3 con el que comienza, ¿sí?, y después tenemos recién el 5,6, ¿sí?, o sea, a los 5 días tenemos 6 contagiados, según lo que veníamos diciendo. Recién a los 10 días tenemos 12 contagiados, ¿sí? Con esta herramienta GeoGebra podemos cambiar la escala. Y para ver así, tenemos que a los 15 días, acá recién tenemos 24 contagiados. Esto pasa a los 3 días, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se dice de aplanar la curva, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Cómo nos ayuda para hacer una proyección? Bueno, supongamos, ¿sí?, que nosotros vamos a cambiar mucho la escala y supongamos que nuestro sistema de salud, ¿sí?, tiene, no sé, puede atender 1000 pacientes. Entonces lo que yo quiero ver justamente con estos modelos es, bueno, voy a poner la recta igual a 1000, ¿sí?, y me va a decir entonces, en este caso, buscando la intersección entre la recta y la primera función, el punto H me dice que va a llegar a los 1000 infectados a los 8,38 días si se duplica por día. O sea que en 8,38 días tengo colapsado el sistema de salud. En cambio, fíjense cómo la otra curva es mucho más plana, ¿sí? Voy a cambiar acá la escala y vamos a ver cuando llega a tener 1000, ¿sí? Igual fíjense, como es exponencial, en algún momento empieza, como se duplica, empieza a crecer muy rápidamente. Pero fijémonos la diferencia. Si yo miro acá este punto, las coordenadas acá en la vista algebraica lo puedo ver, son 41,9. O sea, son son 42 días casi, ¿sí?, para que llegue a los 1000 infectados. Imagínense que en esos 42 días, si estamos hablando de una enfermedad real, hay muchos de los infectados que ya se curaron, por lo tanto, este 1000 es si nadie se recupera, digamos, ¿sí? O sea, si se van duplicando. A esto es a lo que se le está llamando, con el tema de los contagios, aplanar la curva, ¿sí?
Bueno, si quieren podemos poner la función como sería, pongamos h de x en esta, supongamos que el primer día había 3 contagios, ¿sí? Y pongamos que se duplica cada 25 días, esto sería x dividido 25 para que se duplica cada 25 días. Ahí tengo la función h, fíjense que está mucho más plana todavía, ¿sí? Voy a cambiar la escala y vamos a ver cuándo se llega a los 1000 contagiados, ¿sí? Fíjense que a los 1000 contagiados recién desapareció la recta porque se llamaba h también, igual a 1000. Fíjense que a los 1000 contagiados se llega recién a los 209 días, ¿sí? Por eso es que es tan importante poder ajustar y ver que ese numerito, que es el numerito que estaba en el denominador, ¿sí?, del exponente, cada cuántos días se duplica, cuanto más grande es, o sea, cuanto más días pasan para que se duplique, más va a tardar obviamente en llegar, por ejemplo, en este caso, a los 1000 infectados. Bueno, para pensar la situación de inflación, ¿sí?, indudablemente vamos a tener que pensar en porcentajes, ¿sí? Se miden porcentajes. Entonces, antes de empezar a pensar en cómo una función exponencial puede modelizar situaciones de inflación o incrementos porcentuales, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí?, sobre cómo calcular porcentajes, no a la manera habitual, que puede ser con una regla de 3 simple o usando la calculadora con el símbolo porcentaje o multiplicando y dividiendo por 100, ¿sí?, sino directamente con una multiplicación. Eso nos va a posibilitar pensar en una función exponencial para calcular porcentajes. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera, ¿sí? Supongamos que yo tengo un precio cualquiera, ¿sí?, voy a ponerlo como ejemplo, pero siempre es más fácil pensar, ¿no?, de 100. Yo tengo 100 pesos, ¿sí? A estos 100 pesos yo le quiero calcular, por ejemplo, el 10% es el 10% de 100 pesos, ¿sí? Entonces, la manera más usual que ustedes seguramente conocen es hago los 100 pesos por 10, que es el porcentaje, dividido 100, ¿sí? Y esto me va a dar 1000 dividido 100, que me da 10 pesos. Igualmente todos podemos calcular mentalmente, si quieren, que el 10% de 100 es 10, ¿sí? Ahora bien, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a modificar un poquito esto. Ya esta cruz la voy a transformar en un punto, porque estamos matemáticamente. Voy a tratar de olvidarme un poquito, que acá estoy usando el signo pesos, y voy a olvidar un poquito acá el signo porcentaje. Y voy a pensar en este cálculo que es 100 por 10 dividido 100, ¿sí? Y voy a pensar que estos 100 son mis 100 originales que vienen de acá, ¿sí? Entonces ese número 100, para pensar cómo puedo calcular un porcentaje, no lo puedo tocar porque es el número original, ¿sí? Es el que si esto fueran 200, acabo en 200, si fueran 300 con 300. Entonces lo voy a dejar a un lado y usando reglas, digamos, básicas algebraicas de matemática, yo sé que primero multiplicar y después dividir, aritmética, no algebraica, perdón, primero multiplicar y después dividir, ¿sí?, es lo mismo que primero dividir y después multiplicar. Y la multiplicación es lo mismo hacerla 100 por 10 o 10 por 100. Por lo tanto, yo podría transformar esto, en vez de 10 por 100 y después dividido 100, lo podría transformar en 100 por 10 dividido 100. ¿Sí? Y ahora me queda una fracción. Y en este caso podemos hacer dos cosas. O podemos simplificar la fracción y ver que esto es lo mismo que hacer 100 por un décimo, ¿sí? O podemos pensar en el número decimal y ver que esto también es equivalente a hacer 100 por 0,1 o 0,10, ¿sí?, para que tenga más relación con el 10%. Bueno, hay muchos unos y muchos ceros. Vamos a poner otros números para ver qué pasa con otros números. Supongamos ahora que empiezo con 325 pesos, ¿sí?, y quiero calcular el 17%, ¿sí? Entonces la cuenta que generalmente aprendí a hacer antes es 325 por
voy a poner un puntito, 17% dividido 100, pero esto lo voy a transformar en 325 por 17 centésimos. ¿Sí? Y de vuelta, yo puedo dejar esto expresado como una fracción. Entonces hacer 325 por 17 centésimos, ¿sí? Hacer este cálculo es calcular, ¿sí? Todo este cálculo, ¿sí? Calcula, valga la redundancia, el 17% de 325. ¿Sí? Ahora, si de todo eso me quedo solamente con esta parte, entonces lo que puedo decir, y con el por, es que multiplicar por 17 centésimos es lo mismo, ¿sí? O me sirve, o ¿sí? Multiplicar por 17% es calcular por 17, multiplicar por 17 centésimos es calcular el 17% del número por el que estoy multiplicando, del número al que se multiplica. ¿Sí? Supongamos ahora con otros valores, ¿sí? Que son como más... Supongamos que yo quiero calcular, no sé, el 5%. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el 5% de un número, no sé, cualquiera, como acá, 737, ¿sí? Le quiero calcular el 5% de 737, entonces lo que puedo hacer es 737 por 5 centésimos, ¿sí? Que si lo simplifico, 5 centésimos es 1,20, es lo mismo que hacer 737 por un veinteavo, ¿sí? O lo que es lo mismo es hacer 737 por 0,05, ¿sí? 1 dividido 20 es 0,05, o si lo quieren de acá 5 centésimos es 0,05. Esto es lo que a veces se conoce como que calcular el 5% de algo es dividirlo por 20, ¿sí? O directamente puedo multiplicar por 0,05. ¿Por qué quiero llegar a esta escritura de multiplicar nada más? Bueno, porque justamente si yo quiero calcular sucesivamente el 5% de algo, voy a multiplicar sucesivamente por 0,05 o sucesivamente por un veinteavo, y ahí es donde va a surgir la fórmula exponencial, ¿sí? Pero primero quiero que veamos otra cosa más relacionada con porcentajes. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo con una multiplicación puedo agregar un porcentaje a una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tengo, no sé, algo que vale 200 pesos y aumenta un 3%. Entonces, ¿cómo puedo hacer con un solo cálculo para obtener el precio final? ¿Sí? Una manera es, no con un solo cálculo, sino con varios cálculos, es haciendo esos 200 pesos iniciales, ¿sí? Le calculo el 3%, ¿sí? El 3% de esos 200 pesos iniciales, por lo que vimos antes, se puede hacer como 200 multiplicado por 0,03. ¿Sí? Esto lo que me va a dar son 6 pesos. Entonces, después lo que hago es sumar a los 200 pesos iniciales, estos son 200 pesos, a los 200 pesos iniciales le sumo los 6 pesos y me va a quedar 206 pesos. Ahora, yo acá tuve que hacer dos cálculos, ¿sí? Y para armar una fórmula, hacer dos cálculos consecutivos no está muy bueno, no se puede armar una fórmula con eso. Entonces lo que quiero es ver cómo podría haber llegado a 206 directamente con un solo cálculo, ¿sí? Y la idea está en lo siguiente. La idea está en al 0,03 agregarle, en vez de un 0 acá, ponerle un 1. ¿Por qué le quiero poner un 1? Bueno, porque cuando multiplique a 200 por ese 1, pensemos en el 1,03 separado. Un entero por un lado y 0,03 por otro. Cuando multiplique al 200 por el 1, se va a conservar ese 200 pesos que era el valor inicial. Y la parte del 0,03 que le estoy agregando, sí, son los 6 pesos. O sea, fíjense lo que va a pasar. Yo lo que voy a hacer ahora es para a 200 pesos le voy a sumar un 3%, ¿sí? A 200 pesos se le agrega un 3% de su valor. ¿Cómo hago esto? Bueno, haciendo 200 pesos por 1,03.
Si quieren hagan la cuenta y van a ver que esto le va a dar 206, que en este caso serían pesos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, si lo queremos analizar por partes, ¿sí? Es pensar que la parte entera del número, ¿sí? Lo que me dice es cuántas veces tengo el 200 pesos entero, ¿sí? Una vez 200, en este caso, ¿sí? Y el 0, esta parte, la parte de decimal, el 0,3, el 0,03, lo que me dice es el 3% de 200. De 200 porque estoy multiplicando por 200. Ahora, yo esto lo podría hacer con cualquier valor. Si acá pongo 500 y multiplico por 1,03, le estaría agregando el 3% a 500. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, esto es para agregar un porcentaje. ¿Sí? Agregar un porcentaje. Ahora, ¿cómo hago para sacar un porcentaje o quitar un porcentaje? ¿Sí? Quitar un porcentaje. O restar un porcentaje. O disminuir un precio, un porcentaje determinado. Bueno, supongamos que yo quiero, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. A 200 pesos quiero sacarle el 3%, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es de vuelta de 200, ¿sí? Calculo el 3%, igual que antes, ¿sí? Obviamente, de vuelta voy a hacer 200 por 0,03, ¿está? Eso me va a dar 6 pesos, todo igual que antes, y ahora en vez de más voy a hacer 200 menos 6 pesos, y esto me va a dar 194 pesos, ¿sí? Y ahí llega mi resultado. Ahora de vuelta, yo no quiero hacer esto con dos cálculos, sino quiero hacerlo con un cálculo solo, ¿sí? Entonces, ¿en qué voy a pensar? Lo que yo hice acá, analizándolo sobre todo acá abajo, fue al 0,03 agregarle un entero. Si yo le agrego un entero, le estoy agregando 200 pesos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué estoy haciendo yo en este caso? Yo al entero le estoy sacando un 3%. Entonces, en vez de al entero 1 agregarle 0,03, digamos, ¿sí? Al 1 agregarle el 0,03 para agregarle el 3%, lo que voy a hacer es al 1 entero, ¿sí? Lo voy a escribir acá para que se vea que es la misma idea que hay. Al 1 entero le voy a restar el 0,03, ¿sí? Entonces, esto de acá me estaría representando los 200 pesos cuando yo multiplique, porque es un entero. Y esto de acá sería el 3% de 200 pesos. ¿Sí? Acá le habíamos puesto una vez. Ahí le habíamos puesto una vez 200. Y en este caso es el 3% de 200. Entonces le tengo que restar. Acá es fácil porque 1 más 0,03 se ve en la escritura que es un entero y el 0,03 de más. Ahora, acá no se ve tanto en la escritura, porque ¿cuánto me va a quedar esto? Esto me va a quedar 0,97. Ahora, ¿cómo tengo que mirar este 0,97? No lo tengo que mirar como 0 más 0,97. Como acá mirábamos el 1,03 como 1 más 0,03. No, acá lo que tengo que pensar, a este 0,97 lo tengo que pensar como que es 1 menos algo que me da 0,97. En este caso es 1 menos 0,03. Entonces lo que estoy teniendo es, le estoy sacando el 3% a algo, ¿sí? De hecho, si nosotros ahora hacemos la cuenta, vamos a hacer 200 por 0,97, los invito a hacerla, y yo, sin necesidad de hacer la cuenta, sé que esto me va a dar 194. ¿Cómo sé que esto me va a dar 194? Bueno, porque justamente estoy pensando que multiplicar por 0,97 lo puedo pensar como que es como quedarme, y esta es otra manera de pensarlo, multiplicar por 0,97 es quedarme o calcular, quedarme con el 97% de 200. ¿Sí? Y quedarme con el 97% de 200 es sacarle un 3% al total. ¿Sí? Entonces, como yo sé que el 3% es 6, porque ya lo calculé varias veces, si le saco el 3% a 200 me queda 194. Por lo tanto, esta cuenta tiene que dar 194. Poder expresar esto, el agregar un porcentaje o el sacar un porcentaje, descontar un porcentaje, ¿sí?
como una sola multiplicación es lo que nos va a posibilitar modelizar este tipo de situaciones con funciones exponenciales. Veamos ahora entonces cómo podemos utilizar las funciones exponenciales para modelizar una situación de inflación o de aumento de precios, ¿sí? O de depreciación. Vamos a ver si llegamos a de depreciación también. A ver, supongamos que tenemos un valor inicial, ¿sí? Un artículo de 200 pesos, ¿sí? Y nos dicen que aumenta un 3% por cada mes, ¿sí? Aumento del 3% mensual. Entonces, de vuelta, como hicimos antes, el 3% de 200 lo podemos calcular como 200 por 0,03, esto me da 6. Entonces me puedo hacer una tabla de valores sabiendo que este es los meses, ¿sí? Los meses transcurridos, y acá el precio. Entonces, en el mes 0 el precio va a ser de 200 pesos porque todavía no aumentó. Cuando pasa un mes, esto va a ser de 206. Cuando pasan 2 meses, y acá es donde está la clave. Cuando pasan 2 meses, esto no es 212, ¿sí? Porque la inflación es del 3% mensual, pero sobre el precio del mes anterior. Por lo tanto, yo no puedo usar este 6 de acá, porque si no, el 3% sería siempre sobre los 200 del principio, y la inflación no se mide de esa manera, ¿sí? La inflación es sobre el precio del mes anterior. Si yo hiciera acá, que acá pasa un mes, acá pasa un mes, y acá aumenta 6, y acá aumenta 6, más 6, más 6, entonces en este caso lo que estaría sería en presencia de una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Porque es una función de variación uniforme. Por cada mes que pasa aumenta 6 el precio. Pero eso no es lo que sucede, sino que aumenta un 3% del valor anterior. Por lo tanto, para calcular lo que pasa en el próximo mes, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar 206, que es el mes anterior, por 0,03. ¿Sí? ¿Se entiende? Calcular el 3% de 206. Entonces tenemos 206 por 0,03. Esto me da 6,18. Entonces, ahora, si le agrego 6,18 al 206, me va a quedar 212,18. ¿Sí? Ahora, en el mes 3, yo le agrego un mes más, y ahora voy a tener que hacer el 3% de 212,18. 212,18 por 0,03. ¿Cuánto me da esto? Por 0,03 es igual a 212,18 por 0,03. Esto me da 6,3654. ¿Sí? Entonces esto se lo voy a tener que sumar a 212,18. Y esto me da 218,5454. Bueno, la idea es que si yo quiero ver qué va a pasar de acá a 12 meses, 24 meses, voy a tener que ir haciendo cuentas una por una. ¿Está bien? La idea no es esa, la idea es armar una fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer para armar una fórmula? Bueno, vamos a recuperar lo que habíamos dicho antes, que sumar el 3% es multiplicar por 1,03. Entonces lo que voy a hacer ahora es borrar este 0 de acá, borrar este 6, voy a borrar estos cálculos, ¿sí? Y voy a empezar a multiplicar por 1,03. 200 por 1,03 da 206. Entonces de acá a acá lo que hice fue multiplicar por 1,03. Ahora al 206 lo voy a multiplicar por 1,03. Va a dar 212,18. Igual lo voy a hacer con la calculadora, ¿sí? 206 por 1,03 me da 212,18. Multiplico por 1,03 me da 212,18. Y obviamente si hago 212,18 por 1,03
me va a dar 218,5454. ¿Sí? Lo voy a hacer con la calculadora por si me confundí alguna cuenta antes, pero 212,18 por 1,03 es igual a 218,5454. O sea, acá de vuelta multipliqué por 1,03. Bueno, y acá es donde puedo armar la fórmula. ¿Qué va a pasar cuando pasen X meses? Bueno, cuando pasen X meses, lo que voy a haber hecho es al 200 inicial, lo voy a mover multiplicado por 1,03. ¿Cuántas veces? X veces. ¿Sí? Porque fíjense, para el mes 1 multipliqué una sola vez por 1,03. Para el mes 2, al 200, si lo pienso desde el principio, multipliqué una vez, dos veces. Para el mes 3, al 200 lo multipliqué una vez por 1,03, dos veces, tres veces por 1,03. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, por ejemplo, el 218,5454, sale a ser 200 por 1,03 por 1,03 por 1,03. Bueno, me conviene agrupar todo esto y pensarlo, ¿sí?, como una potencia. Entonces, esto me quedaría 200 por 1,03, ¿sí?, al cubo. Y eso es lo que me permite ver que la fórmula me queda de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo me armo una fórmula exponencial como esta, en este caso me va a quedar f de x igual 200 por 1,03 a la x, ¿sí? De vuelta podemos analizar cada uno de los valores. Esto es el precio inicial, ¿sí? Del 1,03 lo que puedo leer es que esto es que aumenta un 3% por cada mes. ¿Sí? Bien. Como dijimos antes o analizamos antes, para el caso de los contagios, en este caso tenemos que el aumento del precio del 3% es mensual, ¿sí? Por cada mes que pasa yo multiplico por 1,03, o sea, de vuelta, un mes multiplico por 1,03, que es aumentar un 3%, ¿sí? Esto es un por. Paso un mes más, multiplico por 1,03, que es aumentar un 3%. Un mes más, multiplico por 1,03, que es aumentar un 3%. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sé que mi inflación, en vez de ser del 3% mensual, por ejemplo, es del 3% trimestral? Entonces tengo un aumento de precios del 3%, pero no mensual, sino trimestral. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto, con el aumento trimestral? De vuelta, yo voy a tener ahora que mi tabla va a ser mes-precio. Los valores van a ser los mismos, o sea, va a ser 200, después va a ser 206, después va a ser 212,18 y después va a ser 218,54, ¿sí? Pero lo que va a cambiar son los meses, o sea, esto va a pasar en el mes 0, esto va a pasar luego de 3 meses porque es trimestral, esto va a pasar luego de 6 meses porque es trimestral, entonces 3 meses más, y esto va a pasar luego de 9 meses. ¿Sí? Porque también es trimestral. Entonces, ¿cómo hago para ajustar mi fórmula de manera que la evolución de los precios sea la misma, pero en vez de manera mensual, o sea, el periodo para el cual pasa esto, en vez de ser cada un mes, es trimestral, o sea, cada 3 meses? Entonces, como hicimos con los contagiados, me va a quedar f de x igual 200, que es el precio inicial, por 1,03, que es lo que me dice cuánto aumento porcentualmente, a la x sobre, y en el exponente lo que voy a hacer es dividir por 3. ¿Por qué dividir por 3? Por lo que habíamos dicho antes. La tercera parte de 0 es 0, la tercera parte de 3 es 1, entonces cuando yo reemplace por 3 en x, 3 dividido 3 va a ser 1 y va a pasar lo mismo que cuando acá era 1. Cuando reemplace por 6, 6 dividido 3 me da 2. Y va a pasar lo mismo que acá.
es la misma cuenta, 200 por 1,03 a la 2, cuando x sea 6. O sea que me va a dar el mismo resultado que acá. Y cuando sea 9 va a ser 200 por 1,03 a la 9 dividido 3, que es 3. O sea, al cubo, que es lo que pasó cuando acá había un 3. Por lo tanto, en este caso, ¿sí?, de la misma manera que lo hicimos con los contagiados y lo hicimos recién, lo que puedo hacer es analizar lo que sucede acá. Me va a quedar que el 200, ¿sí?, es el precio inicial, ¿sí?, el 1,03 es el porcentaje de aumento, o sea, puedo leer de ahí, ¿no?, que es un 3% de aumento, y ahora lo que voy a tener acá es que el 3 que está en el denominador es cada cuántos meses sucede. ¿Sí? Veamos ahora una situación en la que en vez de aumentar un porcentaje, disminuye un porcentaje. Para seguir con la misma idea, ¿sí?, vamos a pensar que también estamos con dinero y supongamos, no sé, que deposito en un banco 200 pesos, ¿sí?, y que de gastos por tener los 200 pesos en el banco me cobra un 3%, ¿sí?, de gastos sobre el importe que yo tengo depositado. Es una simulación para ver qué pasa. Entonces lo que yo quiero ver es cuánta plata me va a ir quedando en el banco si yo no hago nada, ¿sí? O sea, si me van cobrando un 3% sobre el monto que yo tengo depositado. Entonces, como dijimos antes, ¿sí?, ahora voy a tener que pensar en descontar un porcentaje, pero por una multiplicación, por el mismo análisis que hicimos acá. A ver, si yo me hago la tabla en donde tengo mes y el monto que tengo en el banco, en el 0, ¿sí?, voy a tener 200 pesos. Después de un mes voy a tener 200, ¿sí?, por 0,03, que es el 3%, esto me da 6, pero ahora en vez de sumar 6 voy a restar 6, me va a quedar 194. Ahora, a los 2 meses, de la misma manera que dijimos acá, no es que yo puedo restar 6, porque si restara 6 es que me están cobrando un 3% del monto que tenía al principio de todo. Y esa no es la idea es que me cobran un 3% de lo que yo tengo depositado, ¿sí? Entonces tengo que calcular el 3% de 194, pasa lo mismo que acá, ¿sí? Si yo restara 666 sería una función lineal. Esto no es una función lineal porque se cobra según el estado anterior. Entonces, para pasar de acá a acá, no estoy restando, sino que estoy multiplicando. Ahora hay que ver por cuánto estoy multiplicando, ¿sí? No estoy multiplicando por 0,03, porque eso me da el porcentaje que voy a restar. Lo que dijimos antes es que para yo, ¿sí?, descontar un 3%, lo que voy a hacer es multiplicar a 200 por 0,97. ¿Por qué 0,97? Bueno, de la misma manera que acá analizábamos que 1,03 es un entero y le sumo el 3%, acá el 0,97 lo tengo que pensar como que es un entero menos 0,03. O sea, al entero 200 le resto el 3%. Esto me va a dar 194. Entonces, ahora para pasar al próximo estado tengo que multiplicar de vuelta por 0,97. ¿Sí? ¿Cuánto es 194 por 0,97? 194 por 0,97. Esto me da 188,18. Y eso es lo que va a haber en el banco después de 2 meses. Después de 3 meses me van a cobrar el 3% de 188,18. Por lo tanto tengo que multiplicar de vuelta por 0,97 para descontarle un 3%. Esto me da 182,5346. 182,5346. ¿Qué estoy haciendo acá? Vuelvo a multiplicar por 0,97 para descontarle un 3%. En cada paso estoy descontando un 3%. Este caso del 3 lo puedo pensar desde el primer monto, que lo que estoy haciendo es a 200 lo multipliqué por 0,97 para llegar a lo que tengo en el mes 1. A ese resultado lo multiplico por 0,97, que es para llegar al mes 2, y vuelvo a multiplicar por 0,97 para llegar al mes 3. Y lo que me permite decir la matemática que hacer 200 por 0,97, el resultado por 0,97 y el resultado por 0,97 es lo mismo matemáticamente que primero multiplicar estos tres números
y después multiplicar por 200. Por lo tanto, esto es lo mismo que hacer 200 por 0,97 al cubo. ¿Qué va a pasar entonces cuando quiera armar la fórmula? Bueno, para un valor x determinado de meses, me va a quedar 200 por 0,97 a la x. En donde de vuelta puedo analizar que 200 es el monto inicial, antes de todos los descuentos, y 0,97 lo que va a hacer es que descuenta, se multiplica por 0,97, descuenta un 3% en cada paso. En este caso, como los pasos son de un mes, en cada mes. ¿Sí? De la misma manera que antes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo quiero ver que este descuento, en vez de ser por mes, es trimestral, por ejemplo, acá en el exponente voy a tener que agregar el x sobre 3, que de la misma manera que lo hicimos acá, no lo voy a hacer porque es exactamente igual. Entonces, ¿cómo quiero cerrar esto más allá después de analizar los gráficos? ¿Sí? Porque todos estos son funciones exponenciales, por lo tanto tengo gráficos. O sea, esta función es f de x igual 200 por 0,97 a la x. Bueno, lo que quiero ver es que puedo usar estas fórmulas de una manera bastante útil. Por ejemplo, yo podría preguntarme acá cuál va a ser el precio, ¿sí? ¿Cuál será el precio después de un año? Es decir, después de 12 meses. Como un año son 12 meses, lo que voy a hacer es usar la fórmula para x igual a 12, f de 12. Me voy a quedar 200 por 1,03 a la 12. Y esto lo voy a hacer con la calculadora. 1,03 elevado a la 12 me dio aproximadamente, esto es 200 por, ¿sí? Voy a borrar un poco acá, que me va a servir. 200 por 1,42576 y sigue, ¿no? Y esto, el resultado es 285,15 y sigue, ¿sí? No pongo 15 porque como es un precio, 285,15. Ahora, ¿por qué dejé este número de acá? Este número es el resultado de hacer 1,03 a la 12. ¿Por qué dejé este número? Bueno, porque con lo que venimos analizando, que multiplicar por 1,03 es como agregarle un 3%, el 1 es del entero, el 0,3 es del 3%, entonces acá puedo ver que cuando pasan 12 meses, estoy multiplicando al 200 por 1,4257. ¿Y qué puedo ver? Bueno, puedo ver que este es el entero, ¿sí? El 200, el 1, pero esta parte de acá la puedo analizar como que estoy aumentando 42,57%. Entonces, ¿qué me permite esta cuenta? Analizar que cuando yo aumento o tengo de inflación un 3% mensual, lo que tengo anualizado es un 42,57%. No tengo 12 por 3, ¿sí? O sea, no tengo el 3% 12 veces, que sería un 36%, porque voy calculando el 3% del 3% del 3%. En total, si yo tengo un aumento del 3% mensual, en un año tengo el 42,57%. Veamos ahora entonces los gráficos de las funciones que armamos recién la fórmula, ¿sí? Vamos primero con la de la inflación. Vamos a poner f de x igual 200 por, lo voy a poner entre paréntesis, 1,03, acuérdense que en GeoGebra es en inglés, por lo tanto es 1,03, ¿sí? Elevado con el sombrerito a la x. Ahí tenemos, ¿sí? La fórmula. Cambiamos la escala porque esto empieza en 200, por lo tanto, si no, no me va a mostrar la función, el gráfico de la función. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces podemos ver cómo, ¿sí? Ahí va aumentando. Lo que decíamos, a los 12 meses, ¿sí? Por ejemplo, es casi 300, como habíamos visto recién. Bueno, y pongamos la otra, la función g de x
igual 200, ¿sí? Entre paréntesis 0.97 elevado a la x. Y ahí tenemos la otra. También empieza en 200, pero bueno, la primera característica que podemos ver es que la función f, como es de inflación, va aumentando, o sea, es una función creciente, y la función g es una función decreciente, ¿sí? Porque va disminuyendo. ¿Por qué una es creciente y la otra es decreciente? Bueno, porque la base de la función exponencial f es más grande que 1. Eso hace que sea creciente. En cambio, la base de la función exponencial g es menor que 1, 0,97, lo que hace que sea decreciente porque es como ir disminuyendo un porcentaje. Ahora, veamos otra característica que tiene la función g. Si nosotros cambiamos la escala, ¿sí? Vamos a ver que esta función nunca es negativa, siempre queda por encima del eje x. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre me van descontando un 3% del valor anterior. Entonces nunca me van a descontar, si lo pienso con la cuenta del banco, nunca me van a descontar más plata, ¿sí? de la que tengo en el banco. Por lo tanto, nunca va a poder ser negativo. ¿Se entiende? Entonces, esta función se va aproximando a 0 y vamos a decir que y igual a 0, o sea, la recta y igual a 0 es una asíntota del gráfico de la función. Porque el gráfico de la función, a medida que toma valores de x cada vez más grandes, se va pegando, ¿sí? Se va acercando a la recta y igual a 0. Entonces, tiene una asíntota en y igual a 0. Si miramos el gráfico de la función f, olvidándonos un poco que es la inflación, porque tendría sentido solo para valores positivos de x, vemos que a esta función le pasa lo mismo para valores negativos de x, ¿sí? Eso lo podemos analizar en la función, que no es lo que estamos haciendo ahora, porque estamos pensando en los problemas, pero más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, es, ¿para qué podemos usar la fórmula? Bueno, podemos ver, por ejemplo, el precio de 200 pesos, cuánto va a tardar en llegar a 300 pesos, por ejemplo. Poniendo y igual a 300 y calculando la intersección entre la recta y igual a 300 y la función f, ¿sí? Podemos ver que en el punto A que va a llegar a 300 pesos cuando pasen 13,72 meses. O sea que de un precio inicial de 200 pesos se aumenta un 3% mensual, luego de 13,72 meses, o sea, entre el mes 13 y el mes 14, va a llegar a un valor de 300 pesos.